La clase virtual es sobre análisis de la ingesta alimentaria a nivel individual. El objetivo general de esta presentación es reconocer la importancia del análisis de la ingesta alimentaria en el marco de la evaluación del estado nutricional. Como ustedes recuerdan, la evaluación del estado nutricional por lo general tiene 4 componentes. Uno de ellos es la historia nutricional. Los otros componentes son el examen físico-clínico, la evaluación antropométrica, los datos de laboratorio. Bueno, hoy vamos a profundizar en sí en lo que es la historia nutricional, que ustedes ya la conocen, ya lo han visto en los otros cursos de nutrición. Lo que es importante es tener en cuenta que cada uno de estos componentes va a generar una evaluación con un diagnóstico. Cada uno de estos diagnósticos después van a formar parte del diagnóstico nutricional. El diagnóstico nutricional entonces centraliza una síntesis de la evaluación de cada uno de estos componentes. En este esquema podemos ver cómo el análisis de la ingesta, la evaluación antropométrica, el examen físico y los resultados bioquímicos conforman el diagnóstico nutricional, aportando una síntesis de lo que uno pudo evaluar en cada uno de ellos, destacándose por lo general lo que es necesario mejorar, lo que es inadecuado, por ejemplo en relación a los aportes nutricionales, en relación a lo que es la evaluación antropométrica también, cuando la persona, por ejemplo, se encuentra en sobrepeso, adelgazado, desnutrido. En sí, siempre lo que vamos a enfatizar en el diagnóstico nutricional son esas situaciones que hay que mejorar. Por lo general, muchas veces en lo que es la elaboración del estado nutricional podemos evaluar el análisis de la ingesta y la evaluación antropométrica. A veces no tenemos datos del examen físico ni tampoco es necesario hacer una evaluación bioquímica. Entonces, en lo que se refiere a la historia nutricional, como ustedes recuerdan, no solamente vamos a tener datos en sí de la ingesta, sino también de cómo se preparan los alimentos, cómo se los conserva, cómo se los cocina, y eso nos va a dar una idea para cuando uno tenga que indicarle un plan de alimentación. Entonces, en lo que se refiere a las encuestas alimentarias, ustedes recuerdan que tenemos encuestas retrospectivas y prospectivas. Dentro de las retrospectivas tenemos el modelo típico, el recordatorio 24 horas, la frecuencia de consumo, la historia dietética. Si yo a ustedes les consultara ahora, les preguntara sobre cuáles de estas son encuestas cualitativas, cuáles de estas son cual y cuantitativas, ustedes van a plantearme que, por ejemplo, el recordatorio 24 horas es principalmente cuantitativa, aportando datos sobre el tipo de alimentos que se consumen en un día, en el día anterior. Entonces podemos decir que da un aporte cualitativo, pero no nos da información de la alimentación habitual, porque es sobre un día. Tendríamos que tener más de un recordatorio para tener una idea del consumo habitual, en donde tendríamos que incluir recordatorios de días comunes en las personas, hasta de días festivos, fines de semana, para tener un promedio de lo que es en calidad y cantidad esa ingesta. En el caso del modelo típico no tenemos idea del aporte cuantitativo. Ustedes recuerdan que el modelo típico por lo general se basa en las preparaciones más frecuentes que realizan los diferentes tiempos de comida. En el caso de la historia dietética no se utiliza a nivel individual porque abarca varias de estas encuestas. El registro de alimentos, que por lo general lo puede realizar el nutricionista o la persona está entrenada, en donde va a registrar los alimentos que está consumiendo en el momento, ya sea cuáles, y los pesa y puede obtener entonces en qué cantidad los está consumiendo. Ahora, es importante tener en cuenta que primero nosotros entonces necesitamos aplicar una encuesta alimentaria para poder obtener datos de la ingesta. ¿Qué alimentos consumen? ¿Qué cantidad? Y luego hay que realizar la guía lista de alimentos para después hacer el cálculo de los aportes. Algo que es muy importante tener en cuenta y repasar es que cuando ustedes obtienen
datos cualitativos de una alimentación a partir, por ejemplo, de un modelo típico, las conclusiones que ustedes van a hacer de cómo es la alimentación de la persona son probables, no se pueden cuantificar. Entonces está bien que ustedes digan probablemente es hipercalórica, probablemente es alta en grasa saturada, porque ustedes se van a basar en una frecuencia o en una cantidad de preparaciones que comúnmente hace la persona en los diferentes tiempos de comida. Entonces obviamente que si ustedes, por ejemplo, ven bizcocho en desayuno y merienda, además manteca, huevo, carnes grasas, quesos grasos, o sea, una alimentación que tiene este tipo de alimentos muy frecuentemente en la semana, que predominan, uno lo podría llevar a decir, por ejemplo, si también agrega mayonesa, que es alta en grasa saturada, por ejemplo, pero uno va a decir probablemente es alta en grasa saturada. En cambio, cuando ya ustedes pueden estimar cantidades, como es en el recordatorio 24 horas, en una frecuencia cual y cuantitativa, los resultados, como se obtienen de los cálculos, permite que se valore si realmente cubre o no cubre. Entonces vamos a decir que el aporte es bajo, alto, adecuado, es hipercalórica, normocalórica. Ahí ya no podemos decir probablemente no, es seguro que es así, porque lo obtuvimos de una encuesta que nos aporta lo cuantitativo. Entonces, en lo que se refiere a que cuando podemos estimar lo cualitativo y también lo cuantitativo, siempre es seguro los aportes que estamos obteniendo. Entonces nos va a permitir identificar aportes inadecuados, ya sea por déficit o por exceso, pero algo muy importante, nos va a permitir, cuando nosotros podemos tener idea de lo cualitativo, por ejemplo, una frecuencia que es más seguro que un recordatorio, si tenemos un solo recordatorio, es en base al día anterior. En cambio, si tenemos más de un recordatorio, vamos a poder tener una idea mayor del tipo de alimentos que selecciona. Y eso nos va a permitir determinar por qué es hipercalórica, por qué, por ejemplo, es alta en grasa saturada, por qué es baja en omega 3, por qué baja en fibra. ¿Por qué? Porque vamos a tener también el tipo de alimentos que seleccionó, más la cantidad, nos va a permitir determinar que si no consume frutas, por ejemplo, o si lo consume en muy bajas cantidades, es la causa, por ejemplo, del bajo aporte de fibra. Si hay un aporte semanal, por ejemplo, en la semana, todos los días huevo, a su vez consume mayonesa, manteca, el tipo de cortes de carnes son muy grasas, el queso también, obviamente nos lleva a que sea una alimentación con un alto aporte de grasa saturada. Entonces es la forma de buscar cuál es la causa de estas inadecuaciones. Entonces, para poder hacer un análisis de la ingesta, ustedes requieren comparar con algo. Siempre tenemos que tener una referencia cuando vamos a hacer un análisis. Entonces, en este caso van a comparar con el requerimiento de energía, van a comparar el aporte calórico de la alimentación con el requerimiento de energía. El aporte en porcentaje de glúcidos, lípidos y proteínas en relación a las calorías aportadas, en relación con las metas nutricionales. ¿Sí? Las metas nutricionales de los glúcidos, de los lípidos, ya sea lípidos totales como de los diferentes tipos. También el porcentaje de azúcares y productos azucarados, menor al 10%, es lo que hoy por hoy se está recomendando. En relación con las proteínas, que tienen que estar entre el 10 y el 15, ¿sí? Esas son las metas. Bien. También podemos plantearnos, que comparar con valores de referencia, ingestas dietéticas de referencia de minerales y de vitaminas, de ciertos minerales y vitaminas según el caso en cuestión, ya sea la referencia Food and Nutrition Board o FAO-OMS. Entonces, esto va a hacer que la alimentación, uno diga, el aporte calórico va a ser o normocalórico, o hipocalórico o hipercalórico. Los glúcidos van a ser normoglucídica, hipoglucídica, hiperglucídica. O sea, en relación con los lípidos, la alimentación va a ser normolipídica, hipolipídica, hiperlipídica. Con las proteínas, lo mismo.
Lo importante es que ustedes recuerdan que la distribución entre los glúcidos, lípidos y proteínas tienen que sumar los porcentajes de cada uno 100 en relación con el aporte calórico, porque estamos hablando de la ingesta. Bueno, en el caso de azúcares y productos azucarados va a ser adecuado o alto. Si es por debajo del 10, es adecuado, es adecuado. El problema acá es que fuera alto. La fibra también va a ser adecuada, insuficiente o baja o alta el aporte. Los ácidos grasos saturados poli y moni, lo mismo, van a ser adecuados, insuficientes o bajos, alto o excesivo. También se puede utilizar el término excesivo. Esto que está planteando acá es para que ustedes vean cuál es la terminología que uno utiliza para decir los resultados del análisis, ¿sí? Para expresar los resultados. Los ácidos grasos trans van a ser adecuados o altos. O sea, no vamos a decir que es bajo el aporte de trans, porque justamente lo normal es que sea bajo. Colesterol lo pasa lo mismo, es adecuado o alto. En el caso de omega 6, omega 3, bueno, va a ser adecuado, insuficiente o bajo, o alto o excesivo. En el sodio va a ser normosódico y hiposódico. Ya vemos que la terminología es otra. En el hierro, en el calcio, vitamina A y vitamina C, vamos a poder decir, en el caso de los minerales es adecuado, insuficiente o bajo o excesivo. En el caso de las vitaminas puede ser adecuado, decir, por ejemplo, si hay deficiencia, hipovitaminosis de vitamina A, de vitamina C, por ejemplo. Esto hace que esta es toda la terminología que uno usa, pero en sí, ¿cuál es la que nosotros vamos a destacar? Ustedes van a, de cada uno, como vimos recién, de cada uno, estos ustedes ya tuvieron un examen donde tuvieron que aplicar esto. Bueno, de cada uno, entonces de las calorías van a decir en cuál de estas tres categorías está. Y así con cada uno de ellos. Entonces van a llegar a esto. El aporte calórico, ¿cómo es? Normocalórico, hipocalórico o hiper. Y esto que está subrayado es lo que nosotros vamos a destacar en el diagnóstico alimentario. Si está normal, es una alimentación normal y adecuada, y ya está, en relación al requerimiento, en relación a las metas. En cambio, si nos dan estas variaciones, tenemos que aclarar si es hipocalórica o si hipercalórica, si es hipoglucídica o hiperglucídica, y así con los lípidos y así con las proteínas. Entonces, para el diagnóstico alimentario es importante esto, y esto es lo que va a tenerse en cuenta en el diagnóstico nutricional. Entonces, para el diagnóstico nutricional y alimentario, la prioridad es el resultado inadecuado del análisis realizado. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una mujer de 23 años en donde se obtuvo su alimentación a través de la encuesta de frecuencia de consumo cual y cuantitativa, en donde acá tenemos ya los resultados. O sea, ustedes, una nutricionista ya previamente hizo la encuesta, hizo la guía o lista de alimentos, e hizo los cálculos y los llevó a porcentajes o a las relaciones que corresponden para comparar. Y les plantea, aporte calórico es este, y la adecuación nos dio esto. ¿Por qué? Porque ella lo comparó con los requerimientos. Ella los calculó, ya estimó las metas. Los glúcidos ocupan el 51,3%, los lípidos el 36,7%, las proteínas el 12%, el colesterol 287,5 miligramos, la fibra 15,2, consume entonces 6,5 cada 1000 calorías, y azúcar y productos azucarados 8,7%, los ácidos grasos, los saturados aportan 14, omega 9 un 11, omega 6 10, omega 3 0,2%, ¿sí? Y acá podemos ver que en color, digamos, color violeta, casi bordo, están lo que serían las inadecuaciones. O sea, se pintó, lo marqué así para resaltar. Lo que está en negro, en letras negras, es lo que está adecuado. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a llevar al diagnóstico alimentario. Lo que está en color violeta o bordeaux, ¿está? Lo demás está bien, entonces no lo voy a mencionar en el diagnóstico alimentario. Analizo todo y busco la causa. Y eso es lo que vamos a ver ahora. El siguiente paso entonces sería ver cuál es la causa y después llegar a definir bien un diagnóstico alimentario para el diagnóstico nutricional. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de cómo se realiza un análisis después de haber determinado esto es explicando así. Por ejemplo,
ingesta hipercalórica debido al alto consumo de alimentos fuente de lípidos y por lo tanto también es hiperlipídica. O sea que acá la causa es que es hipercalórica porque es hiperlipídica. Y es hiperlipídica debido al aporte de quesos grasos, carne roja semigrasa, fiambres y manteca en cantidad de frecuencias elevadas. Estos alimentos también son los responsables del aporte elevado o alto de los ácidos grasos saturados por encima de lo esperado, o sea, por mayor al 10%. En este caso, esta alimentación es hipoglucídica, me queda un 51,3%. Ahora, no está determinado, esto nos podría estar diciendo la nutricionista, por un bajo aporte de glúcidos, ya que la ingesta posee pan, tubérculos y cereales en las cantidades adecuadas, sino que al ser hipercalórica en función de ser hiperlipídica, hace que los glúcidos queden en menor proporción de ese aporte calórico. Pero en sí, la persona consume alimentos con aporte de glúcidos en cantidades suficientes. ¿Ah? Eso es importante tenerlo en cuenta. La alimentación es también baja en fibra, eso sí, es baja por el escaso consumo en cantidad de frecuencias vegetales y frutas, leguminosas y alimentos integrales. Lo otro que se pudo ver en la alimentación, por más que nosotros no tenemos en este momento ni la encuesta ni la guía de alimentos, es que lo que nos está planteando la nutricionista es que al poder visualizar, observar el consumo de galletitas rellenas y alfajores en grandes cantidades, estos van a, y acá sí aparece el posiblemente, porque yo no puedo determinar el consumo de grasas trans. Hoy por hoy no tenemos una tabla que se relacione con los aportes que podamos encontrar en los alimentos en nuestra región, en nuestro país. Entonces, esto lo hacemos por un conocimiento teórico que tenemos, que la grasa trans se ubica en este tipo de productos alimentarios. Entonces podemos acá decir el consumo de galletas rellenas y alfajores en grandes cantidades proviene posiblemente de un aporte alto de grasas trans. Y acá dice entre paréntesis, aunque no se pudo cuantificar. ¿Tá? Vieron que acá anteriormente no se utiliza el término posiblemente, aparece acá porque no se pudo cuantificar. Después se plantea en forma afirmativa que se identifica un bajo aporte de omega 3 debido al inexistente consumo de pescados y selección inadecuada de aceites. Y acá se rotundo, se plantea la afirmación. ¿Por qué? Porque se pudo cuantificar, no como en el caso anterior, como los ácidos grasos trans. Entonces, esto hace que yo después tranquilamente pueda decir, el diagnóstico alimentario de LM de sexo femenino de 23 años es, en base a esta frecuencia de consumo cual y cuantitativa, es hipercalórica. Ella no es hipercalórica, es la alimentación hipercalórica, porque esto se ha visto a veces en algunas pruebas que plantean la persona es hipercalórica. No, la persona no lo es la alimentación. Es hipercalórica, hipoglucídica, hiperlipídica, baja en fibras, con un alto aporte de ácidos grasos saturados, posiblemente alto aporte de ácidos grasos trans, con bajo aporte de ácidos grasos poliinsaturados, en especial de ácidos grasos omega 3. Entonces acá tienen un ejemplo de cómo trabajar el análisis de la ingesta. Y también ustedes tienen que poder acostumbrarse a trabajar parcialmente, sin haber obtenido todos los datos ustedes. Ustedes no hicieron la frecuencia, no llegaron a hacer la guía de alimentos, y sin embargo pueden llegar a realizar este análisis. Obviamente, para poder encontrar las causas de este tipo de alimentación, es necesario realmente tener la encuesta y tener la guía. Entonces, concluimos que el análisis es el paso previo al diagnóstico alimentario nutricional. O sea, nosotros para tener un diagnóstico alimentario y después incorporarlo al diagnóstico nutricional necesitan un análisis, realizar un análisis. Este análisis es explicativo, busca el origen de la inadecuación y es muy importante para el diagnóstico y para la elaboración de recomendaciones o consejos alimentarios. Bueno, entonces ustedes, esta clase va a estar en la plataforma y a su vez tienen la presentación como tal y tienen también por escrito una guía explicativa que está desarrollada en profundidad en relación a la que ustedes vieron en nutrición básica.